buenas tardes. Gracias por acompañarnos una tarde más al ciclo de Voces del siglo XX. En esta ocasión tenemos a dos periodistas ilustres con largas trayectorias los dos. Bueno, uno más larga que la de la otra, todo hay que decirlo. Tenemos como invitado especial a Antonio Balibrea, alias El Bali, conocido internacionalmente por este apodo. Bali nació en Albacete, trabajó en correo, en una empresa de limpieza y pinta desde pequeño. Empezó con el carboncillo y luego ya se dedicó a otras artes mayores como el óleo, etcétera. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, vio que le gustaba mucho el tema del periodismo y se licenció también en la primera promoción de la Complutense de Periodismo. Ha sido profesor, redactor de periódicos y otro fue que también se pasó al lado oscuro porque estuvo de asesor de gabinete de partidos políticos, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, bastante tiempo. Ha tenido siempre un fortísimo compromiso social, la asociación de Rabasa no sería lo mismo sin él, y un fuerte también compromiso político y está en el PSOE desde 1983 y desde entonces ha sido el coordinador de las campañas locales, europeas, nacionales, de tal, todas para el partido. Y luego una cosa que sorprende mucho de su currículum y que espero que Sonia le pregunte es que casi de lo que me ha hecho en su vida ha sido dimitir, porque he visto que ha dimitido por lo menos en 5 o 6 cargos, algo por lo que espero que nos dé alguna explicación. Por otro lado, tenemos aquí a Sonia, compañera, licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense, especialidad en Comunicación Audiovisual. Cuando terminó, en vez de hacer un Erasmus en Milán o lo normal y tal, pues se fue a Polonia y estuvo 2 años y luego cuando regresó hizo un posgrado en Comunicación y Gestión Política, también en la Complutense. Su experiencia profesional, pues también en medios de comunicación, ha trabajado en Televisión Española, en EFE, Onda Cero, en La Hoja del Lunes, que fue una de las pioneras en volver a poner la Hoja del Lunes en funcionamiento en la parte digital. Luego también ha tenido también la parte del lado oscuro, que es que os pasáis todo, en comunicación institucional y empresarial. Desde 2017 colabora con Casa Mediterráneo, nos ha puesto a viajar acompañando a las mujeres por Turquía, Croacia, Líbano, Túnez, Croacia y este año nos llevará por Europa, tanto a Francia, Italia o España. Así que tenemos 2 perfiles absolutamente maravillosos. Luego intervendrá también, perdonadme, Jaime Lamana, que es un estudiante de la Universidad de Alicante, también de Albacete como el ponente. Así que espero que pasemos todos una maravillosa tarde. Gracias y os dejo con ellos.
Bueno, pues ha sido un repaso un aperitivo muy jugoso de lo que es tu vida, de lo que ha sido tu vida, Vali. ¿Qué has sentido al ver este magnífico vídeo? Muchas gracias, Elvira. Porque se ha pasado muy rápido. Bueno, se ha pasado rápido y a lo largo de los siguientes minutos y de esta tarde vamos a hacer una aproximación, vamos a hablar en términos periodísticos, a lo que han sido esos 75 años de vida, esos 75 años de compromiso con la vida, mejor dicho, de la que desde luego que ha sido testigo directo y cuya visión nos ha regalado Valibrea en diferentes medios de comunicación, a través del blanco sobre negro, a través de las ondas de la televisión también, como hemos podido ver, y en diferentes periódicos donde has colaborado y has, desde luego, y sigues colaborando a día de hoy, regalándonos esas crónicas dominicales en la información con esa visión tuya de lo local a lo internacional. Pero eso iremos un poquito más adelante. Ahora, si te parece, vamos a hacer el repaso de estos 75 años de vivencia, de estos 75 años de momentos, y vamos a empezar por el principio, por el año de tu nacimiento, 1951. Naces en Albacete, pero bueno, a los pocos años vienes aquí a Alicante, te trasladas aquí a consecuencia del traslado de tu padre, que es ferroviario y, como bien hemos visto en este vídeo, estaba trabajando en la antigua estación de Murcia, y te trasladas aquí con tu familia. Sin embargo, bueno, muy joven, pierdes a tu madre con 8 años y regresas a Albacete. Allí pasas una etapa, pero pronto vuelves aquí a Alicante, donde estudias tus estudios superiores y el PREU, para luego marcharte a Madrid a estudiar ya tu carrera universitaria. Sin embargo, en estos años, estamos hablando de los años 60, estudias el bachillerato y el PREU en los Salesianos, donde allí nace tu vocación por el periodismo, en la revista El Búho. Sí, en cierta medida. Sí, en cierta medida son los primeros pinitos en periodismo. Empezamos, en realidad, antes con un periódico mural, que nada más lo sacábamos los mismos que luego hicimos El Búho. Pero nada más hacerlo, la censura de los curas se lo cargó. Salió un ejemplar solo. Y eso que teníamos el apoyo del director y del jefe de estudio, uno vasco, el otro de Pamplona, que eran los más liberales, ¿no? Pero el resto de la congregación no lo vio nada bien. O sea que ya estabas tú ahí luchando con la censura, ya bien jovencito, ya estabas curtiéndote en el tema. No, intentaba de expresar lo que la gente pensaba y ponerlo en un papel, aunque fuera un mural. Era un gran pliego con fotos, dibujos, chistes. Celso Serrano, por ejemplo, era muy bueno dibujando y tenía un ingenio para hacer chistes muy buenos. Luego ha terminado, creo que, dando clases en la universidad de historia o algo de eso, pero en fin, él verá. Bueno, pues en esta etapa tenemos aquí con nosotros a un estudiante, bueno, ya licenciado del máster en Historia de la Europa Contemporánea, Jaime Lamana, ven aquí con nosotros, que va a hacerte una pregunta, porque algo en común tiene contigo, y es que los dos habéis nacido en Albacete. Manchego. Manchegos. Hola, Jaime. Te puedes sentar aquí si quieres. Venga, pues sí. Siéntate aquí mejor. Genial. Pues sí, yo tenía una pregunta por eso. Aparte de, porque no conozco evidentemente el Albacete de los 60, quería saber en qué medida su infancia y juventud en el Albacete y también en Alicante de los años 60 condicionó su interés por la sociología y por la comunicación. Hombre, más que el interés por la sociología, que yo en mi etapa en Albacete, que fue hasta los 14 años, 15 años, no la conocía, la sociología como tal. Estudié el bachillerato elemental. Lo que sí que despertó el interés por la problemática social que había en Albacete. Es decir, yo los 2 primeros años que me fui a vivir con mi tía, vivíamos en lo que se llamaba popularmente la calle El Puente, oficialmente en la calle Alcalde con Angra, que ahora es lo que llaman el Parque Lineal, que sube hasta desde donde estaba la antigua estación, las vías las han ocupado y han hecho un parque lineal. Y, bueno, al lado de mi casa estaba lo que llamaban la Casa de las Hermanas de la Caridad,
que es conocida como la Casa de los Pobres o la Casa de los Locos, según a quien le pregunte. Y que hacía un papel impresionante las monjitas aquellas. Y todo ese ambiente que era... Nosotros vivíamos, mis dos primos, mi hermana recién nacida, porque mi madre murió en el parto, y yo con mis dos tíos, en una casa que tenía 2 habitaciones. Y un solo grifo, no había ducha. Había un patio cojonudo para ir cuando tuviera ganas de ir al aseo. Eso sí lo he vivido, ¿eh? Y yo pude estudiar gracias a que se creó la filial en un acuerdo del ministerio con el obispo, y donde nos daban cuando íbamos la leche americana en polvo para poder almorzar, era la forma de almorzar, y nos repartían en las casas los botes así grandes de queso manchego, ¿eh? O sea, esa situación sí la he vivido, y he vivido, bueno, mi primer maestro, que era un compañero de mi padre, era un maestro al que habían tirado del colegio en la calle León, allí cerca de la mitad de esto. Lo habían tirado porque era un maestro republicano, simplemente. Y lo sustituyeron, como en aquella época, a todos los maestros por gente. Entonces, la situación social de Albacete en aquella zona sí que la conocía, y mis tíos, por parte de madre, pues eran aparceros en el campo, en la carretera de Llora. Y yo he visto cuando llegaba el amo, que era como lo llamaban. O sea que sí, eso sí lo he vivido. No lo he sufrido porque yo era indirectamente, me pillaba, pero sí lo he visto, y claro, eso te van acordando con el tiempo, de acuerdo. Y eso que ni mis padres ni mi tío abrían nunca la boca de lo que era la represión en la época. Jamás. Después ya en los años 70, mi padre empezó a contarme cosas de mis tíos, que todos habían sido gente líderes de UGT, de la CNT en Albacete. Pero apenas he podido recopilar nada, ¿no? Y sí, eso sí, vamos, eso sí lo he vivido, pero yo me acuerdo que me acuerdo un día, una Navidad, salíamos de casa, íbamos a la misa del pollo, como me decía mi tío, y por la calle mi tío y mi padre discutiendo, y mi tío le dice: Manolo, que se enteren de que todavía quedamos rojos. Y mi tía y mi madre asustadas: callaros, callaros, callaros. Y no sabía qué significaba. Un día me lo explicó mi padre, pero yo eso lo viví. Pero claro, eso hoy no te lo imaginas. En aquella época sí. Y bueno, y llegar un día que paró Franco una visita y pegó un mitin allí en Gobierno Civil al lado del parque, mi padre me dijo: tú esta tarde aquí en casa, a las 5. Es que nos han dicho que vayamos a las 7, que pasa por aquí Franco y no sé qué, que tú aquí a las 5 que te necesito para hacer una cosa. Y no me dejó salir, claro. Luego entendí por qué. Muchas gracias. Y en contraposición a esa visión de Albacete, ¿qué recuerdos tienes del Alicante, de cuando volviste a Alicante? De cuando volví a Alicante. ¿Qué te encontraste? ¿Qué tipo de ciudad? ¿Qué Hombre, ambiente? ¿Cómo era Alicante entonces? Antes de irme hasta el 59, Benalúa era una calle, las calles de Benalúa eran de tierra y había unos pinos que superaban la altura de las casas. Eso no lo habéis visto casi ninguno de los que estáis aquí. Habéis visto las acacias esas pequeñitas que hay ahora, pero en aquella época eran unos pinos, pero unos pinos muy serios, de un diámetro de 1 metro. Y jugábamos en la calle y hacíamos hoguera a los chiquillos, jugabas había una calle que era Pardo Jimeno, que le llamamos la calle fina, porque era la única que había asfaltada y donde se podía jugar bien al fútbol. Y por eso el mote que decíamos los críos era la calle fina. Entonces nos encontramos, yo cuando volví a Alicante ya había cambiado bastante, ya había llegado el turismo, y a mí mi padre recurrió a una recomendación del párroco de Benalúa, de don Liberato, para que me admitieran, porque ellos educaban a sus chicos desde primero y no querían admitir a alguien en un determinado curso. Luego, al final de los estudios, me dieron un diploma por el comportamiento en todos los bachilleratos, pero en fin, eso es otra historia. Pero Alicante pues era una ciudad que estaba despertando al mundo y a Europa, empezaba a ser turística, aunque aquí no nos enterábamos de lo que pasaba en el resto de España. No te enterabas casi de nada. Habría diferencia de barrios entre los barrios de Alicante, ¿no? Sí. Hombre,
yo vivía en Benalúa, pero cuando bajábamos los amigos, veníamos a Alicante y decía, vamos a Alicante, porque tenías que cruzar lo que ahora es Óscar Esplá, que era el barranco de Benalúa, y tenías que cruzar andando, estaba separado. Incluso el tren que unía la estación de Murcia con la de Alicante pasaba por ahí, ¿eh? Y estaba a un paso a nivel que inmortalizó en su hoguera esa que se... Parada y Fonda se llama, la hoguera de... una de las primeras que se hicieron en Alicante, que se ve un tranvía parado, uno con un burro, esperando que se levante el paso a nivel, que es no me acuerdo, de cómo se llama, sí, el más conocido, de los Gastón Castelló. Gracias. Pero Alicante había mucha diferencia entre unos barrios y otros, claro. El centro todavía era el centro, ahora el centro está deshabitado y hay... deshabitado de alicantino, me refiero, hay viviendas turísticas, pero el barrio entonces era la zona, el centro era la zona más residencial, excepto el casco antiguo, que era lo más parecido que queda a como era. Y has hablado de que era una ciudad que empezaba a ser turística, también habría todo lo que es la parte de la Albufereta, ¿no? ¿Se estaría desarrollando en aquella época? ¿O todavía...? La parte de la Albufereta tenía su historia, porque la parte de la Albufereta se desarrolló cuando terminó la guerra de Argel. O sea, a la Albufereta se instalaron los Pieds Noirs. Los Pieds Noirs y los prostíbulos que trajeron también, que había en toda aquella zona. Incluso, yo me acuerdo, Emilio Romero nos hizo un reportaje en Radio Nacional muy bueno de la contratación que habían hecho en la Albufereta de mercenarios para irse a luchar, gente que había venido de la guerra de Argelia, sabía estar en combates, y se lo llevaron no sé si fue a la guerra del Congo o algo así, pero Emilio Romero hizo un reportaje entonces que causó impacto en Televisión Española, en Radio Nacional. En aquella época. Años 60, y de nuevo, bueno, terminas tus estudios de bachillerato, de preu, y logras entrar en la Universidad Complutense para estudiar tus estudios de Ciencias Políticas y Sociología. Sí, esto estamos hablando del año 68-69, unos años muy convulsos a nivel social en Francia, en toda Europa, en todo el mundo. Hablamos del famoso mayo del 68 francés, pero que aquí en España también tuvo sus ecos y tenía sus ecos con otra connotación política, por supuesto, donde, bueno, estamos hablando de aquellos años revolucionarios en la Complutense, donde era campo de batalla entre los estudiantes y los grises, y donde precisamente llegas en un momento muy crítico, donde había muchísima confrontación social a raíz del asesinato de Enrique Ruano, el abogado antifranquista, estudiante, que había sido asesinado hacía muy poquito. Cuéntanos qué pasa en ese febrero de 1969 cuando aterrizas en Madrid. Vamos a ver, yo no tenía ni idea. Quiero decir, yo era de provincias, de pueblo, como si dijéramos, ¿no? Para lo que pasaba en Madrid no te enterabas. La prensa no informaba. Ni si había una huelga, ni si había una manifestación, ni si había una carga de policía. Habréis visto muy pocas imágenes de las cargas de policías en manifestaciones estudiantiles. Yo llegué allí virgen, políticamente virgen. No tenía ni idea. Aparte que llegué un poco traumatizado, porque yo había estudiado siempre con bachillerato, con becas, si no podía. Y a mí en junio del 68... recién abierto, inauguró el CEU, estaba de director Mariano Aguilar, creo que se llamaba, se equivocó incluso al dar pistas sobre un examen, bueno, total, que a mí me suspendieron en junio el grupo de ciencias en el preuniversitario con un 0,5. Es el primer suspenso de mi vida, un 0,5, pero lo peor fue en septiembre, me suspendieron con un 4,9. Y en febrero hicieron una convocatoria extraordinaria porque había muchas protestas estudiantiles de que la universidad no había plazas. Hicieron una convocatoria y aprobé. En febrero me fui a Madrid y entre junio y septiembre saqué primero y recuperé la beca. Muy bien. Pero lo que me preguntabas... El ambiente que te encuentras. El ambiente que me encuentro
no te lo imaginas, y menos uno que va de provincias. Es decir, cuando llego a Madrid, a la Complutense, que además era el centro de la revuelta estudiantil, y más la Facultad de Política y Económica. Eso era, en Madrid, en el periódico sí que lo leía. Y yo me encuentro con que llego entonces estaba la facultad en el edificio que se llamaba Filosofía B, sigue siendo ahora. Filosofía B, que es donde se dio un recital famoso, que ha habido muchas imágenes de Raimón. En aquel año se dio precisamente. Yo llegué después del recital. Y cuando, claro, te encuentras con policías, los grises, Policía Nacional, a caballo, con unos verbajos de 1 metro que llevaban y arreaban unas hostias, unos golpes de mucho cuidado a todo el que andaba por allí. Y luego, cuando ibas a pasar a la facultad, te llegaba el consejero y decía, me enseña el carnet. Y me enseñaba el carnet de estudiante y tenía el carnet de identidad. Y le decía a que iba, si era el carnet de identidad. Pero claro, se lo enseñaba seguro, porque detrás había un policía con el casco, que yo no había visto policías con casco ni con escudo en mi vida en Alicante, nunca, en aquella época. Y eso, para mí, hasta cierto punto, pues, fue un trauma. Claro, tienes que espabilar. Yo empiezo a hablar con los compañeros, ves el ambiente que hay, ves la represión que hay. Estábamos en clase y cada hora pasaba una patrulla de la policía con Billy el Niño, en el caso de la Facultad de Políticas, y 2 o 3 de la Social, abriendo las clases a ver si había asamblea o no habría. Eso te obliga a espabilar rápido. Claro, yo ya fui con unos amigos, la primera manifestación en Princesa al año del asesinato de Enrique Roa. Sí, el golpe de la llegada a Madrid fue aparte de que yo me fui a vivir a una pensión. Afortunadamente tenía una beca salario que eran 3.000 pesetas al mes, que eso era una fortuna en aquella época. Era una beca salario que la tienes que devolver el importe, o sea, eran 30.000 pesetas al año, lo tienes que devolver 5 años después de terminar la carrera como máximo. Y yo tuve 2º, 3º y 4º con beca salario. Y me vino, y a mi padre de perlas, si no, no hubiera podido estudiar, eso está claro. Y no sé por qué te lo decía, se me ha ido el santo al cielo. Perdón, no, hablábamos de esta etapa, ¿no? Muy interesante, desde luego, que cualquier detalle es apasionante, desde luego. Yo creo que todos los que estamos aquí lo estamos disfrutando, pero a base de bien vamos, nos estás ayudando a viajar al pasado y parece que lo estamos viendo al joven Bali allí. El joven Bali acojonado. Acojonado. Que venía de provincias y que no se esperaba esa recepción en la capital. No. Y además, mira, yo estaba en una pensión en la calle Atocha en el 70 y en Bravo Murillo fueron mis 2 primeros alojamientos, en que en una habitación que tendría 4x4 había 3 literas, éramos 6 en la habitación. ¿Y cómo estudiabas? ¿Cómo estudiaba? Debajo de la manta. O te ibas a la biblioteca. Yo me apuntaba a la biblioteca y me tiraba, pero cuando llegaba el fin de semana me iba a estudiar a la Biblioteca Nacional, que estaba muy cerca de allí, me saqué el carnet, o a una biblioteca que podía, o en los bares. Era mi sitio predilecto para estudiar. Me ponía con los apuntes en los bares y yo estudiaba bien. Y fíjate que había follón. Pero eran los bares estos de las mesas de mármol, tradicionales y tal. No sé por qué. Te ponían al lado de la ventana, te tomabas un café, un agua y allí te tirabas un montón de tiempo estudiando. Desde luego que no salía renta para los bares. No, tampoco Pero gastaba también tanto. tenías ahí un buen sitio estratégico para conocer la realidad social del Madrid de los años 60, desde luego. Años 60, principios de los 70, porque también compaginas estos años de estudiantes con tus primeras, digamos, incursiones en el mundo laboral, ¿no? Comienzas a trabajar como estafeta de correos de Alicante, la empresa de limpieza Limpia Rapid. Eso fue en el año... Cuando vuelvo en el 74, cuando estoy en cuarto, exacto, decidimos hacer un boicot a los exámenes finales. Eso, los que estáis aquí, que sois profesores algunos, porque los exámenes
finales, al fin y al cabo es una forma de control social sobre el saber, lo que es verdad y lo que no, pues sobre los estudiantes. Entonces le hicieron un juicio crítico al profesor, que era un extraordinario profesor, Roque lo conocerá, Luis García de Valdeavellano, de Historia de las Ideas, un historiador de primer orden, pero le hicieron un juicio crítico sobre metodología histórica, con el libro de Althusser, de Estructural, del Purlir de Capital, en la mano. Y bueno, se acordó boicotear los exámenes finales. Y ahí perdí la beca, en cuarto. En quinto lo saqué. Tenía toda la carrera, todo el curso aprobado, pero bueno, me lo aprobaron en quinto. Pero yo perdí la beca y ya no tenía dinero. Entonces me vine a Alicante, primero trabajando primero o después. Primero de sargento de milicias, que es una de las fotos que ha aparecido. Sí. Las prácticas de milicias que pagaban muy bien y eras un sargento. Un sargento, en aquella época todavía tenía gente que le hacía la habitación y las camas, los soldaicos, que era, para ellos era una faena, pero tú eras allí un sargento, estabas más cortado. Y además era un regimiento, era, digamos, la élite del ejército español, era el España 18, que es un regimiento de intervención inmediata. Cuando tocaba la alarma y había que ir a sofocar la alarma en Repsol, no sé cómo se llamaba, no había equipaje ni para una compañía. No podían poner una compañía con cascos y con mochila. No había para todos. Los soldaicos con tener su camisa, su chaqueta y tal, pero no había equipación ni armas. Había sí los CEP, pero para hacer ejercicios de tiro. Pero no, lo demás no. Y luego también trabajé en Limpiarrápid. ¿En Limpiarrápid qué recuerdas de este primer contacto con el mundo laboral? Yo creo que es muy importante y la gente que ha estudiado, todos deberíamos haber tenido la oportunidad de trabajar manualmente con los curritos. Se aprende muchísimo, muchísimo. Y se valora lo que significa el trabajo manual, el esfuerzo físico, lo que cuesta ganar el dinero para la gente. No es el señor que termina la carrera ahora, se mete en un coche oficial y sigue en el coche oficial hasta... Eso no es formativo para la persona, me refiero. Para mí, lo que es formativo, era formativo el combinar eso con el trabajo, porque aprendían mucho. Yo he tenido compañeros en el trabajo de aquella época y posteriores que no tenían estudios, pero eran listísimos y te quitaban el sombrero. Gente que se desenvolvía en la vida con honradez y con habilidad. Otros no, honrados y no honrados hay en todos los lados, en todos los niveles, pero tiene mucho más mérito para el que no tiene recursos. Terminas la universidad, te gradúas, te licencias en Ciencias Políticas y Sociología, rama Políticas, y te vuelves a Alicante. Sí. Te casas con tu novia, tu mujer, y empiezas a trabajar como profesor de Instituto NASPE y como redactor de La Verdad. Sí. Es tu primer trabajo como periodista. Y bueno, estamos hablando del año 73, estamos hablando de los últimos años ya del franquismo, estamos hablando de una situación social convulsa a nivel nacional, que supongo que también en Alicante tendría sus más y sus menos. Y ya habéis visto, por ejemplo, en el 74, la felicitación de Navidad, esa que es un mapa. Exacto. Y que aparece tachada a Portugal porque había sido ya la revolución de los claveles. De los claveles, sí, señor. Y por eso está tachado. Y a Enrique Cerdán Tato lo veis hecho un angelito, volando hacia arriba, porque es cuando cayó el Comité Provincial del Partido Comunista. Y claro, la verdad no podían tener al secretario general, lógicamente, ¿se entiende? Y Enrique se fue a su casa a trabajar en lo que podía, escribiendo sus novelas, becas que le daban para... Y por eso, en esa época, yo había conseguido, cuando de Limpiarrápid me despidieron por pedir el contrato y bueno, y una serie de tinglaos que montamos, nos despidieron a mí y a 8 o 10 más,
Y ahí desemboqué en el despacho de Antonio García Medalla y Alfonso Arenas, Pedro Rech y Asunción Cruáñez, que estaba allí. Y entonces mi amistad con Antonio, con Alfonso, vienen de esa época. Yo le conocí en la clandestinidad. En la clandestinidad. Yo sabía que él era un cargo público en el Partido Socialista. Era miembro del Comité Federal, nada menos, en aquella época, elegido en Suren. Pero nos íbamos conociendo. Perea, que no estaba, ha disculpado y dice que no podía venir. Perea, el hombre, le habían hecho ir a hacer las prácticas de la mili porque sabían que estaba militando en el Partido Comunista en aquella época, y Perea a mí me pasaba el viento del pueblo, que era la hoja clandestina del PC en Alicante, y otros documentos, que todos los he dado yo al Archivo de la Democracia de la universidad, menos los que son de Alicante capital, que lo di al Archivo Histórico de Alicante cuando estaba María Jesús de Archivera. Pero sí, tenías que andar con cuidado. Era la época que mataron al chico este en la Plaza de los Luceros, y la época donde empezó las primeras manifestaciones que convocamos en la Junta y en la Plata Junta, que a más de uno le dieron con el bastón porque no sabía lo que era una manifestación, las primeras que se convocaron en Alicante. A más de una, digo, a mi mujer le pegaron con la porra, porque se confió, eso no lo había vivido. Y claro, ya cuando ya lo vives, entonces corres, no te acercas, no te esperas. Bueno, tú ya tenías ya unos añitos en la Complutense ya de... Sí, yo ya esa mili ya la había pasado. Ya la habías pasado. Bueno, en el 74 también participas en la Constitución y formas parte como independiente de la Asamblea Democrática de Alicante. Sí, me invitaron a Enrique Cerantato y Antonio. Y Antonio. Muy bien. Llega el año 75 y... Tiene una cosa curiosa. La primera reunión de la Plata Junta, bueno, fue primero en el Club de Amigos de la UNESCO, lo que ahora es la sede del PC, pero antes estuvo arriba del Pollastre Alicantí, al lado de la comandancia de la Guardia Civil, en la entreplanta. Allí se hizo la primera reunión. Sí, palabra. Y Enrique de Luis, que era profesor en la universidad también, Enrique y otro compañero del PC mandaron una carta firmándola, en el que nos invitaban a asistir a la reunión de cultura, a la reunión de no sé qué o de no sé cuánto, y nos invitaban a eso, y era la coartada. Teníamos la carta firmada por él. No, yo voy a una reunión aquí de esto, por si acaso vigilaban o si entraba la policía, tener una coartada. Yo esa carta, firmada por Enrique, la doné también al Archivo Histórico. Lo que pasa es que le dije, esto no es una carta invitándome a una reunión de cultura, es una reunión, es para que se sepa el día y la hora en que se celebró la primera Asamblea Democrática de Alicante. Interesantísimo, y estaba justo al lado de la comandancia. Arriba del Pollastre Alicantí. Y se celebró la primera reunión, que tiene narices el tema. Supongo que lo sabría la policía, no creo que... Pero no intervinieron. También era una época que estaba la cosa que no sabía para qué lado iba, y se te reservaban un poco. Llega el año 75, muere Franco, es el año en el cual España cambia, da un giro, su historia desde luego se marca por este año, y a ti te hacen responsable de difusión e iniciación de la Comisión General de la Hermandad Obrera de Acción Católica como redactor jefe del boletín. ¿Te marchas a Madrid? Sí, pero nosotros estábamos en la OAC tiempo antes. Vamos a ver, la OAC... Coméntanos cuáles fueron los antecedentes de este... Nosotros estábamos en la OAC tiempo con gente de Elche que venía... La historia de los movimientos apostólicos especializados. La dirección los intentaron descabezar el arzobispo Guerra Campos y parte de la conferencia episcopal. Y quitaron a la dirección. Entonces, la OAC, la Juventud Obrera Católica también, la JOC, y la Juventud Obrera de Acción Rural, la JARC, esta gente, que éramos los movimientos especializados, digamos, nos rebelamos un poco, dijimos, bueno, despacito, porque nos querían poner a los presidentes, los eligen los militantes. Entonces, yo fui de la primera dirección, o la segunda,
elegida después de la crisis de los movimientos apostólicos que empezó en el 69, por ahí. A mí me eligieron, que eso, bueno, no sé, estaba más verde que una lechuga, pero bueno, me tocó que nos fuéramos a Madrid. Mi hija, que está por aquí, que tiene ya unas decenas de años, la mayor, tenía entonces 6 meses. Con 6 meses nos vamos a vivir en el barrio Pilar en un piso de 50 metros, ¿verdad? Y nos fuimos allá a vivir, que era un piso que tenía la OAC para los liberados que tenía. Yo iba liberado. Ella se encargó de la mayor y de la segunda, que está también por aquí, que nació en Madrid. Y mientras mi mujer trabajando en Puerta de Hierro y yo viajando pues por toda España haciendo apostolado. Dábamos cursos de todo, desde historia del movimiento obrero hasta historia de la Iglesia o el curso apostólico. Había distintos métodos de formación. La OAC, lo que sí que ha tenido, está mal que yo lo diga, pero es la verdad, es un sistema, un método de formación de militantes muy bueno, a base de la teoría esta del ver, juzgar y actuar, y repetir los mismos temas cíclicamente, es lo que se llama el plan cíclico. Se empieza egoísmo, servilismo, abuso de poder, a nivel personal, grupal e institucional. Y lleva a ver, juzgar y actuar y unos compromisos concretos. Eso tomaos en equipo. Mañana a las 10 le voy a decir a Pepito o le voy a dar una patada a Pepito como sea egoísta. Pero mañana a las 10, punto. No vale decir lo haré. No. Era un compromiso a todos los niveles. Eso va formando la personalidad de la gente. Era un plan de formación impresionante. A lo mejor un poco cabeza cuadrada salíamos también, pero en general era un sistema muy bueno. Pues la OAC, en aquellos tiempos, que después de la crisis a lo mejor tenía 1.500 o 2.000 militantes de toda España, pero sí que es verdad que eran militantes que eran cuadros, eran dirigentes. Yo puedo decir que en las primeras elecciones democráticas al Parlamento, de los 6 diputados que salieron, 4 o 5 eran de la OAC. Habían sido de la OAC. Claro, es decir, Asunción fue de la OAC, García Miralles fue de la OAC. Esta de Elche, que no me acuerdo cómo se llama, también. Tenían un peso, y líderes en la huelga de la construcción, de los dirigentes, Pascual, Domingo, eran los que hicieron la huelga de la construcción, eran miembros de la OAC. El movimiento ciudadano en el norte de Alicante, desde Divina Pastora, que lo crearon unas monjas de la OAC, la Asociación de Vecinos, hasta Virgen del Remedio, donde estaba Quinto Tomasetti y su mujer, que también eran de la OAC. Yo en Divina Pastora, Domingo en Tómbola, todos los movimientos ciudadanos de Alicante, en el origen hay gente de la OAC. Y quiero decir, y éramos 4 gatos, en Alicante éramos 25, 30. Y aparte de un gran misticismo, y eso que estaba don Pablo Barrachina, que Dios tenga en su gloria, porque Pablo Barrachina era tan de derecha, por lo menos, casi como el que hay ahora. El de ahora ese ya se ha ido del todo. Pero en general no favorecían los movimientos. Y para mantener la estructura, la OAC hizo una cosa que normalmente no se cuenta, pero tenía, como por si acaso desmontaban la OAC creó una estructura paralela en base a una sociedad anónima que se llama Editorial CIX, que todos habréis oído nombrar, ZYX. El CIX era la cobertura de la OAC durante mucho tiempo, por si acaso nos quitaban. Entonces, aquí, por ejemplo, en la provincia de Alicante, Juan Cantero de Villena, que algunos lo habréis conocido, que fue concejal y no fue más porque no quiso, pues él era el delegado de la CIS en Alicante. Entonces, la coordinación a nivel nacional y a nivel provincial tenía la cobertura de una sociedad anónima. Cuando veis, vendíamos los libritos esos a 10 pesetas y cosas así en la calle,
que no sé si lo habéis visto, algunos, son muy jóvenes, pero la mayoría, si no en las bibliotecas, lo tenéis. Buscar Editorial CIS, verán lo que se publicaba en aquella época. Por ejemplo, Los monopolios en España de Tamames se publicó en la CIS, que era cuando nadie se atrevía a publicarlo. Pues desde luego que Me he explayado. un paso, bueno, pero... Es que, siempre como queréis oírme, me parece que estoy abusando. Estoy contando demasiadas batallitas. Bueno, estamos ya con el año 75, han pasado ya los primeros casi 25 años de tu vida y bueno, te licencias en el año 76 en Ciencias de la Información, en periodismo, y la primera promoción de periodistas formas parte de ella. Estando en la UAC, en Madrid, Sí. te hacen una interesante oferta de trabajo. Sí. Asunción Valdés, cuéntanos, ¿qué es esa oferta de trabajo que...? Nos fuimos a Madrid, la familia, porque me eligieron para la Comisión Nacional de Responsable de Difusión y de Iniciación. Era responsable del boletín de la UAC. Y del 75 al 79 era mi compromiso de estar en Madrid. Luego pensaba volverme a Alicante, ya teníamos la casa en Rabasa y todo. Y habíamos empezado ya a vivir allí, allí nació mi hija. Y estando en Madrid me llamó Asunción Valdés, que habíamos coincidido unos meses en La Verdad. Me llamó al País, que el País todavía no había salido, estaba preparándose la edición del País. Y el jefe de la sección de Economía y Laboral era Fernando González Urbaneja, que también había hecho políticas. Y me ofreció irme a hacer información laboral, que era lo que Asunción me conocía de haberlo hecho en La Verdad. Y le dije que no podía, desgraciadamente. Pero era una tentación increíble. Un periódico en aquel momento que era La Cumbre, Bueno, pero yo tenía el compromiso de dirigir, bueno, de ser el redactor jefe del boletín, y eso significaba mucho curro, y viajar, ir a la imprenta y corregir las ratas, bueno, de todo. Hacíamos de todo. Y éramos dos. Y el director, que era Ángel Ruiz Camps, un gran periodista de la agencia EFE, que era el hombre que nos corregía para que no nos pillara el Tribunal de Orden Público, y más de una vez tuvo que ir a declarar al Tribunal de Orden Público. Todavía me acuerdo. Y ediciones enteras que nos retuvieron, más de una vez y más de dos. Desde luego que el compromiso, que es una de las palabras que definen quizás tu trayectoria vital y profesional, aquí jugó un importante papel porque seguiste en la UOC y no te fuiste a la tentación del País. No. Es una anécdota más de Bali, de su carrera. Y bueno, termina este compromiso, importante compromiso, donde aprendiste muchísimo de tus compañeros de la UOC. Y vuelves a Alicante en plena transición, estamos hablando ya del año 79, donde vuelves otra vez a formar parte del diario La Verdad y también como colaborador en La Hoja del Lunes, que en aquella época pues estaba bajo la dirección de Martínez Aguirre. ¿Cómo vives este momento tan crucial en la época, en este país, en Alicante, en Madrid? Bueno, yo empecé a trabajar en La Verdad, que estaba entonces González Conejero, que luego aquí de redactor jefe, creo, si no me acuerdo mal, o ya había venido Masiano, estoy seguro. Y miro hacia allá porque está Ramón, que ha sido redactor jefe de La Verdad, y lo sabe, tiene más memoria que yo. Él ha conocido a González Conejero y lo sabe. Bueno, entonces empecé a trabajar en La Verdad como colaborador, haciendo extras en los pueblos, de las fiestas, de páginas dominicales, algunas muy acertadas, dicho sea de paso. Y tuve la suerte de que unos amigos de los jesuitas, Pepo y Timo, que conocían mis escritos en el boletín de la UAC, me ofrecieron trabajar como sociólogo en la Escuela de Trabajo Social. Ellos no daban abasto y querían dejar una asignatura, me dejaron Sociología General para darla. Y aquello me salvó de un trauma de no estar aquí en Alicante sin tener trabajo. Me obligó a trabajar, pero me lo pasaba muy bien. Y además a mí la enseñanza
Bueno, me metí en aquella época y estuve hasta el 80 y tanto, del 79 hasta el 80 y pico, casi al final de la década. Y estuve primero en Jesús María, que dependía, y luego cuando la escuela se adscribió a la Universidad de Alicante como escuela adscrita, hasta que saqué la plaza en el ayuntamiento, y entonces ya me lo tuve que dejar. Pero, bueno, ya me he perdido. Nada, estamos hablando de la transición, nos has hecho desde luego que una buena introducción a la siguiente, digamos, parte, ¿no?, vital de tu trayectoria, que son los años 80, la década del todo es posible. Ya estamos terminando la transición, empezamos la etapa de los años 80 y es un campo abonado, desde luego, para plantar la semilla de lo que hoy en día este país somos como sociedad y somos como país y como entidad. Llega el año 81, no obstante, tuvo sus más y sus menos este proceso político con el golpe de Estado del 23F. ¿Cómo vives ese momento? Yo estaba en La Verdad, entonces, y cuando estábamos escribiendo lo del día, y en eso oímos la radio, ¡pam, pam!, todos al suelo. Y al poco aparece un policía en un jeep, un policía, un militar del Servicio de Información, se identifica. Aquí no puede salir ninguna información sin que yo la lea. Y ahí se quedó José Luis Maciá con el militar en el despacho. A mí me mandó al ayuntamiento a cubrir un pleno que había, que hicieron un simulacro de que no había quórum. Se pusieron de acuerdo los tres portavoces, Perea, Valenzuela y no me acuerdo cómo se llama, el de la UCD, se pusieron de acuerdo en que no entraban al pleno para que dijeran que no habían quórum. Y por lo tanto, porque el gobernador civil, que era Luis Romero, el suplente, era el secretario general, le dijo, no, seguí como tal. Y el gobernador militar, lo mismo, no, sin problema. Y dijeron, pues, no lo vamos a hacer, no vamos a hacer como sin problema, porque sí que hay problemas. Y, bueno, había problemas hasta el extremo de que era un poco... A mí me mandó Maciá a cubrir el ayuntamiento. Rafael se fue a gobierno civil y Enrique Entrena se fue a gobierno militar porque su familia era militar y entonces tenía más facilidad para ver, incluso vio a ilustres alicantinos cuyo nombre no diré, aunque insistáis, que fueron a ofrecerse y a ponerse a las órdenes de... No, porque ya no tiene importancia. Ahora ya no tiene importancia, en aquel momento sí. Y fueron a por esa disposición de Milán del Bosch, que era el que había dictado y había dado la orden al gobernador militar. Yo estuve en el ayuntamiento. ¿En el ayuntamiento qué cosa había? Que llamó la atención y que yo la entendí al día siguiente cuando me lo explicó, una vez pasado el golpe, cuando me lo explicó Valenzuela. La policía le habían dado orden, la policía local, de no llevar armas. Solo había una cuadrilla de 5 o 6, que eran las que estaban a las órdenes del sargento, el gitano que le llamaban, no me acuerdo el nombre, que iban con su pistola reglamentaria. Los demás no tenían armas. La gente sabía que iba a haber un golpe. Y había gente, somatenes, que tenían listas en algunos pueblos, como en Villena, por ejemplo, tenían listas de qué gente tenían que ir a buscar. O sea que, ahora lo contamos, pero en aquel momento te acojonas, porque era muy serio. Era muy serio, hasta el punto de que nosotros... hubo gente que quemó los archivos y los ficheros. Nosotros teníamos los ficheros, los teníamos muy bien hechos porque teníamos un zulo que había hecho Domingo el albañil en mi casa, debajo de la cocina. Bueno, una obra de arte. Que son los documentos, son los documentos que he entregado al archivo de la democracia, porque eso solo se pudo salvar así. ¿Y cómo comías todos los días en esa cocina? No, era una cocina de estas que son de media... Y entonces quitaban la cocina y eran azulejos. Las placas de azulejos la corrían la última hacia adentro y te quedaba un hueco para pasar un archivador. Dentro había una caja de esas de fruta, esas grandes, y metías por ahí el archivador y ahí guardábamos toda la documentación, que es los 5 o 6 archivadores que tienen el archivo de la democracia de esa época, gracias a eso.
¿eh? Eso lo hizo Domingo. Domingo Jiménez fue el que hizo el... Ramón nos tiene que contar algo ahora, cómo se vivían esos tiempos, ¿no? Entonces, de cocina clandestina, ¿no? Casi. Sí, bueno, el miedo se pasaba, sobre todo si a las 10 o las 11 de la noche llamaban a tu casa, te acojonabas. No era ninguna broma, tenían miedo. Miedo. Año 81, ya, bueno, con el paso digamos, el golpe de Estado termina, no va adelante, afortunadamente. Afortunadamente. Y parece que todo vuelve a la calma. 1982-83 eres nombrado jefe del gabinete de prensa de la alcaldía del Ayuntamiento de Alicante. Sí. Bueno, Perea, que era concejal del Partido Comunista en aquella época, si no me equivoco, dimite. Y yo cubría su plaza. Mi contrato era en sustitución de José María Perea, porque los contratos de sustitución son nominativos, a la calle. En aquel momento mi mujer tenía excedencia y había nacido mi tercer hijo. Yo, en la puta calle, en el paro, aunque tenía derecho a cobrar el paro, mi mujer en excedencia y con 3 bocas. Bueno, coincidió que Mari Carmen Raneda, que conoceréis también, una compañera, era la jefa de prensa del ayuntamiento y se fue a televisión. Y entonces me ofrecieron la plaza. Y así entré yo en el ayuntamiento de jefe de prensa del ayuntamiento. Antes había trabajado... No, después fue, cuando hice lo del Plan General de Ordenación Urbana. Nos tenías que preguntar algo al respecto en esta etapa de la vida sí. de Bali, ¿verdad? Sí, justo. En esta etapa de jefe de prensa del ayuntamiento, como usted tenía la preocupación vecinal como una de sus prioridades, ¿de qué modo pudo usted reflejarla en esa etapa como jefe de prensa? Bueno, los boletines están ahí. Es decir, hicimos un boletín para informar a la gente de todo lo que pasaba en el ayuntamiento. Un boletín que se insertaba en la información. A lo mejor se repartían 5 o 6.000 ejemplares una vez al mes, cada vez que salía boletín. Los miembros de las asociaciones de vecinos escribían ahí. Los concejales también, ¿eh? Y por supuesto tenían preferencia, claro. Pero los vecinos, yo no tenía ningún problema ni con los vecinos, ni en el gabinete de prensa, ni con la prensa. Vamos a ver, un gabinete de prensa, mi experiencia, el director de un gabinete de prensa debe ser fiel a la verdad. Y si no puede decirla, cállate. Pero nunca, nunca debe soltar una mentira. Si pierde la credibilidad, a tomar por saco. Se acabó el invento. Tiene que decir o la verdad o te callas. Y entonces nosotros publicamos dosieres muy bonitos. Además, tenía unos colaboradores, Enrique el dibujante, Sí. fue el que hacía los dibujos y chistes en el boletín municipal, y José Luis el Rubio era el que hizo los diseños y la maquetación del periódico, de la revista. Y la revista está en el Archivo Histórico de Alicante, y que quedarán, seguro, tendrán varios ejemplares, supongo. Yo tenía 1 o 2 por casa todavía que me quedaban, pero es muy interesante. Pero, sin embargo, al año dimites. Aquí llega tu primera dimisión. No, sí, bueno, dimito porque va a haber elecciones. Yo no estaba de acuerdo en cómo se habían llevado algunas cosas, y cuando van a haber elecciones, digo yo, en la siguiente legislatura no sigo. ¿Por qué? Pues la diferencia fundamental en esa ocasión, y luego al final otra vez, porque tropecé 2 veces en la misma piedra, con Pepe, que es el mejor alcalde que ha habido en Alicante, Pepe La Saleta, es que Pepe pasaba mucho del partido. Y eso es un error en política. Eso es un error. Tenía otras virtudes, que él era muy populista, tenía mucho tirón con la gente, pero no puedes llevar una política hacia adelante sin el respaldo del partido. No puedes ignorar al partido. Esa es mi opinión. Probablemente también la de Antonio Fernández Valenzuela era otra. Era que era mucho partido y menos peso de las individualidades. Y por eso te vas al año siguiente a Diputación.
No, yo me fui al paro. Al paro, pero allí Yo te me fui al paro. te rescatan y te vas a y Diputación. allí me llamó Valenzuela. Exacto. Pero antes hice el plan de difusión del Plan General de Ordenación Urbana, que es el plan vigente, una explicación con folletos, la primera parte, los primeros 15 días es ¿qué plan tienes? Era el eslogan, y la segunda parte era te proponemos un plan, con entrevistas en todos los medios y con folletos y charlas barrio por barrio y sitio por sitio para que la gente presentara las iniciativas que quisiera al plan general, que es el que está en vigor. No sé. ¿Te costó mucho dar ese paso a lo que es...? ¿A la Diputación? No, antes de Diputación, cuando te llaman para ser jefe de gabinete de prensa de la alcaldía, ese paso que muchas veces en el argot periodístico decimos el lado oscuro. No me costó nada porque no tenía trabajo. Ramona estaba en excedencia, yo no tenía trabajo y tenía 3 bocas para comer. Vi el cielo abierto. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Sería mentira. Perfecto, queda Está perfectamente clarísimo. comprensible. Está clarísimo. Pero bueno, de todas maneras, luego sí que nunca dejas la información, sigues colaborando, sigues haciendo tus colaboraciones, más tarde lo veremos en la televisión local. Pero antes de llegar a este punto, hablamos de que estabas en tu etapa, te rescata Valenzuela y pasas a ser jefe de gabinete de presidencia en la Diputación. Sí, Vuelves a dimitir a los 2 años. sí. Y es cuando apruebas la oposición como técnico. No, ¿O eso es anterior? después me rescatan la Saleta. Ah, te vuelve a rescatar la Saleta. La Saleta Pero en estas entremedias aprueba la oposición, en el 85. No, la aprobé estando en el ayuntamiento. Con la Saleta de nuevo en el Con la jefe Saleta. de... Yo era jefe de gabinete de la Saleta con cargo de funcionario de empleo, o sea, nombrado a dedo, para entendernos, de confianza. Y, bueno, aclaramos algunas discrepancias políticas que teóricamente se iban a respetar por parte de él y por parte mía. Luego, pues, no salió como esperábamos. Pero bueno, estuve con la Saleta 8 años. Sí, 9, sí, estuviste hasta el año 91, además. Un montón de tiempo. Sí, sí. Y ¿Qué adjetivo le pondrías a esta etapa de tu vida? muy interesante. Yo en el... Para que trabajaba como un condenado. En la alcaldía no tienes horario. Claro, yo llegaba a las 8 o 9 de la mañana y sábados y domingos todos los santos días y podía terminar en la fiesta de agosto en la Plaza de Toros a las 2 de la madrugada. A mí me llevaron 2 o 3 veces a urgencia al hospital porque perdía el conocimiento ya de agotamiento. O sea, los choferes de alcaldía me tuvieron que llevar 2 o 3 veces. Pero es precioso. Claro, fuiste testigo directo de lo que es la evolución de una ciudad como Alicante. A Pepe le gustaba la ciudad con locura. O sea, Pepe era de los que iba por la calle. Aquí han cambiado esto. Esa obra, ¿cómo va? Vamos a visitar la otra obra. Era lo suyo con la ciudad, era pasión. O sea, eso, otra cosa, puede estar de acuerdo con lo que decide o no. Pero que una dedicación, ¡buah! No tenía hora. ¿Qué necesidades había entonces en la ciudad y qué necesidades hay ahora o sigue habiendo? Cuando llegó la sala del ayuntamiento en el primer mandato, los barrios estaban que dan pena y ahora vuelven a estar que dan pena. Están abandonados. En aquella época los barrios, desde zonas verdes, por ejemplo, una cosa concreta. Bueno, voy a citar 2, una el Castillo y otro el Parque Lo Morán. El Parque Lo Morán era una obligación de Calpisa, creo que era Calpisa, la empresa que construyó Virgen del Remedio. ¿No? Calpisa la de Juan 23, que esa también tiene tocado. La que construyó Virgen del Remedio. Dentro de la construcción había dotaciones y una era el Parque Lo Morán. Si no llega a estar la izquierda en el ayuntamiento, el Parque Lo Morán, que es el más grande de Alicante y que no saben, la mayoría de la gente no sabe dónde está todavía, no se hubiera hecho. La fianza, Tomás García Candela la recuperó y con la inversión del ayuntamiento se hizo el parque. Porque es un parque precioso, pero que es un parque que en aquella época la gente iba
cuando se casaban las parejas, hacerse fotos allí a la Rosaleda, y hoy día ni lo pisan de lo sucio y guarro que está ahí abandonado. Y si no, dar una vuelta. Dar una vuelta por allí, pasaros por el aseo, por ejemplo, y si os atrevéis a entrar. Eso es así. Los barrios están abandonados. Las fiestas no, fiestas todas las que hagan falta. Que Pepe también con las fiestas era la releche, o sea, todo lo que fuera hoguera y todo eso, muy bien. Pero yo creo que ahora, bueno, demasiado. Y los barrios están muy, muy abandonados. Y la participación ciudadana bastante marginada. Marginada. Ha habido un cambio, desde luego, a ese nivel se nota. Llegamos a los años 90, bueno, hay una renovación en la alcaldía, llega Ángel Luna en el 91, y que está hasta el 96, y en ese año pues pasas a ser director de Sanidad, Servicios Sociales, Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento. ¿Cuáles eran los objetivos entonces de un área que ahora pues desde luego que está bastante en boca de todos y actual como es medio ambiente, pero entonces quizás aquello sonaría un poco... No. ¿De qué se hablaba de medio ambiente en aquella época? Pues mira, por ejemplo, recuperar Tabarca. El entorno de Tabarca natural. No, Tabarca, la declaración de Tabarca como zona, no me acuerdo el nombre que es. Protegida. Sí, pero hubo que poner de acuerdo Consellería, Ministerio y Ayuntamiento. En eso Alfonso Arenas era una fiera. Y la ecología la llevaba desde la Casa de Socorro, que ecología y medio ambiente estaba en la última planta. Eso, por ejemplo, se hizo en aquella época. Y ahora, lo ponían a parir. Ahora los pescadores de Santa Pola están felices porque saben que como no pueden entrar en la reserva marina, sí. Fuera se pesca lo que no habían previsto en la vida, si no ya habría desaparecido. Y siguen pescando todavía gracias a eso. Y eso, Alfonso Arenas ahí fue un genio. Tuvo una visión. Luego, la otra cosa, ya he contado, espera un segundo, que he contado lo del Parque Lo Morán, pero hay una cosa que no sabéis, que se recuperó también en la época de Rafael González Aguilar, lo publicó, pero nadie movió un dedo. El castillo era de la ciudad de Alicante, pero llegó un jurídico militar, se fue al registro de la propiedad, hizo así con el compás, y la línea limítrofe de las casas más cercanas al castillo, todo lo que es el castillo lo escribió a nombre del Ministerio de Defensa. Un expediente de dominio, que se llama. Y entonces, el ayuntamiento se quedó sin castillo. El ayuntamiento, la ciudad de Alicante, el pueblo de Alicante. Eso había salido publicado. Es que el ayuntamiento no tenía un departamento de patrimonio para defender el patrimonio municipal. Y lo mismo, Juan 23, Calpisa, invirtió mucho en Alicante. Para el equipo de balonmano de Calpisa, todo Juan 23 está construido sobre una cañada de la Mesta. No han pagado un duro por el suelo. Nadie les ha denunciado. Y el expediente de dominio, una vez que venden las casas, la gente se va a vivir allí y el suelo pasa a ser propiedad de la gente ya al cabo de X años. Virgen del Socorro, que es el mismo problema del castillo, si el militar había hecho, el jurídico militar había hecho la línea aquí, las casas empezaban un poquito aquí, ¿verdad? Tú compras una casa que tenía 500 metros cuadrados y cogías otros 500 detrás que no estaban inscritos ni en el ejército ni en el ayuntamiento. Comprando 500 metros cuadrados podías hacer 1000 y una torre de 14 pisos. Todos Virgen del Socorro, queda creo una casa o dos de las antiguas, de las históricas. Las otras no. O sea, se han hecho había despachos de abogados enteros para saber dónde se podían tramitar expedientes de dominio y de mayor cabida. O sea, inscribirlos a nombre mío. Es una ley que viene desde la época de la desamortización. Entonces, creo yo, los historiadores podrán decirlo mejor. Pero eso es así. Entonces, en el ayuntamiento no había ni un triste departamento de patrimonio para defender el patrimonio de los alicantinos. Es que lo cuentan y parece de risa, pero era tremendo.
Os digo que menos mal que el jurídico era militar y se llevaron el castillo, pero los militares, que luego lo devolvieron los hombres. Pero si no, Alicante no tenía castillo. Es divertido. Tremendo, desde luego. Anecdótico como poco. En fin, volvamos a los años 90, Sí. si te parece, y en tu etapa como sociólogo ya en la unidad de planificación y estudios, porque ya habías aprobado la oposición, eso lo habíamos pasado un poquito por alto, en el año 86. Y aquí te incorporas como sociólogo en la unidad de planificación y estudios de alcaldía y después como sociólogo en la unidad de planificación y evaluación de servicios sociales, donde haces una importante labor al poner en marcha a partir del 96 el manual de la ficha social en los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante, del cual estás muy orgulloso. Muy orgulloso. Pues lo hicimos. El manual es el diseño de los procesos de trabajo de la gente que trabaja en el área. En el área trabajan, después de la policía local, creo que es la más numerosa hoy día, 200 y pico personas eran entonces. 200 y pico en 6 o 7 centros de trabajo por toda la ciudad, que no es ninguna broma, no es lo mismo que 100 en el cuartelillo. Entonces, el tema era diseñar los procesos de trabajo e informatizarlos, que era cuando empezaba a meter la informática. Nosotros empezamos con un 440, un ordenador, de esos que era toda una pieza, para diseñar los procesos de trabajo de la gente. Es decir, si tú vas a pedir una ayuda o una renta social, un salario mínimo, el profesional tiene que saber o tienen que tener los mismos criterios de los pasos que dar es solicitud en registro, informe del técnico, visto bueno favorable del supervisor del programa, los pasos que hay. Eso yo le decía a la gente que era como tener una fábrica de coches con 200 modelos distintos. Había que establecer los procesos. Entonces lo que hicimos fue tipificar las actuaciones. ¿Qué es un informe, una entrevista diagnóstica o un informe positivo para esto? ¿Quién lo tiene que firmar? Todo eso, tipificarlo. Y entonces, con un sistema decimal, el 1.1, el 9.1, el 9.2, con lo cual la gente, a la hora de tramitar cualquier ayuda, sabía los pasos que había que dar y dónde estaba exactamente el papel o la solicitud de la gente. Todo eso lo hicimos, lo fuimos practicando con Nacho Biché, que es el informático, es un analista de informática y su equipo municipal. Y Nacho, yo hacía los diseños de los procesos, hablando con las trabajadoras sociales, oye, ¿y qué tenéis que hacer más? Y después de esto, con todos los recursos, que cada año, además, la Dirección General los renueva, incluso los impresos salían en el ordenador, bueno, luego ya se ha perfeccionado muchísimo. Entonces, eso, primero, no sé, habremos dado 15 o 20 cursos. Primero con fotocopiado, luego hay una edición en papel, luego hay una edición en cuadernillos, hay lo menos 7 o 8 ediciones. Y los trabajadores sociales tienen el suyo en su casa. No sé ahora cómo estará, hace tiempo me lo tienen en la mesa, pero yo creo que se sigue utilizando. Bueno, es un trabajo que además está registrado como Está propiedad patentado y tal. Tenemos una patente en servicios sociales, aunque no éramos de la universidad. Tenemos una patente. Te adelantaste a la era del Big Data por aquel entonces. Pero la patente, nosotros somos los que lo hicimos, sí. Pero la propiedad de la patente es del ayuntamiento, Ajá. porque lo hicimos en horario de trabajo. Lo que pasa es que el ayuntamiento no lo ha explotado. Si no, podía haberlo vendido a otros ayuntamientos y de verdad que hubiera ganado dinero. Pero no Desde luego que era una buena herramienta para conocer la radiografía social de la ciudad y con la cantidad de datos, ¿no? que te otorgaba ese estudio. Todos los datos que cogían la gente, luego pues pueden ser a lo mejor 12.000 casos al año, o 20, no me acuerdo ya. Entonces, cogías esos datos y sabías qué tipo de problemática había en tal barrio. Si era un problema de inserción, eran problemas de falta de recursos económicos, qué tipo de problemática predominaba en cada barrio. Y establecer índices de pobreza, porque para tener una determinada ayuda, por ejemplo el salario social, no podía superar una renta. Con lo cual, establecías índices de pobreza por barrios. Hay estudios desde el año
Yo creo que los primeros fueron en el año 99 o por ahí, y se ha ido haciendo todos los años. Todavía mi sucesora lo sigue haciendo. Pero el último mío que se colgó fue en el 2013 o 14, antes de jubilarme. Fue cuando se colgó en la página web del ayuntamiento. Pero ahí hay una información social para la historia social de Alicante contemporáneo que no está en ningún otro lugar. Y tiene una base muy seria. Yo al final, bueno, me dejaron hacer un curso de SPSS, que es el programa ese de estadísticas más importante que hay, el que se utiliza para hacer los sondeos de opinión. Y que me lo pagó el ayuntamiento. Se lo pedí a José María Rodríguez Galán y la verdad es que me dejó trabajar el hombre. Y era un curso que había que ir a Madrid, a la empresa SPS, para 6 personas, que lo daba un catedrático de la Complutense de Estadística. Y había una chica que trabajaba en un laboratorio, yo que era el único de un organismo oficial, el otro que trabajaba en una empresa petroquímica, no sé qué, para aprender a dominar el SPSS. Y eso era una joya. El programa valía 1 millón de pesetas en aquella época. Pero claro, era una maravilla. La universidad lo tiene, el SPSS, con distintas versiones, deben de ir por el 18 o el 19, lo tiene, pero lo que paga es un alquiler. Nosotros lo compramos. Y luego comprábamos la actualización. Pero, bueno, yo a mí me dejaron tanto Asunción Cruáñez, Sánchez Zamplana, perdón, como José María Rodríguez Galán, y bueno, por supuesto Pilar Castillo, antes, me dejaron trabajar. Además, ahí me dijo Rodríguez Galán, Joaquín Galán, el sobrino, ¿no? Sí, el que ha muerto. Claro que ha muerto, sí. Me dijo, tú sabes dónde yo estoy, yo sé dónde tú estás. Digo, yo sé que de 8 a 3 hago lo que tú me digas, que tenga que hacer. Y yo le proponía cosas, vale, tira para adelante. Y yo lo tiraba y luego él decidía. Yo le dije, el que decides eres tú, la responsabilidad es tuya. A quien le van a poner la medalla o le van a calentar es a ti. Y la verdad es que lo respetó siempre. Yo tengo amistad con Rodríguez Galán y con Sánchez Zamplana. Con otros no. Mientras creo que tanto, no durante trabaja. estos años que estás hablando de Rodríguez Galán, que sería a finales de los 90, principios de los 2000, seguías, digamos, de forma paralela colaborando como columnista en los periódicos, ¿no? El periódico de Sí, Alicante. en el año 90 al 92 el concejal era Pedro Muñoz, que también dimití, y era de los míos, en teoría. Pero, bueno, dimití. Como director de Sanidad, Servicios Director de Sociales. Sanidad y Servicios Sociales. Sí. Y me fui a mi plaza de sociólogo en el ayuntamiento, como de estudio. Sí, de ahí. Y seguía haciendo los estudios, pero ya no era jefe de nada. Y allí estuve varios años. Y luego Colaborabas como columnista también, Colab- paralelamente, cuando terminabas a las 3 en el ayuntamiento. sí, pero colaboraba, no, primero empecé con la tele. Con la tele, efectivamente, con Canal 37, con Canal con el 37. programa Fondo, o sea que tú terminabas a las 3 y te ibas a la tele. No, y te en la ibas a tele hacer hacía un programa a la tus semana. pinitos. Sí, porque tenía curiosidad por hacer televisión, que no había hecho nunca. A Fondo, en Canal 37 es el programa, y en Canal 15... Eso después, con Paco, Barrios y con Paco contrastes, Muntaner. ¿no? Barrios y Ahí contrastes. hicimos Barrios, el programa de Barrios, que son la historia de los barrios de Alicante. Yo llevaba mucho curro porque había que hacer los guiones, estudiar la historia. Y lo menos, pues 3 o 4 horas de grabación, más la edición, para un programa de media hora. Era un curro. Media hora, pues en Pero era televisión muy- es mucho tiempo, ¿eh? Era muy duro. Tiene su tiempo. Pero sí. era muy bonito, también es verdad. Y el de contrastes, que era pues de debate, de información, de todo. Ahí hubo programas de tertulia política, con Blas de Peñas, Pepe Soto, Munera, que está ahora de jefe de prensa en el ayuntamiento, con 4 o 5, más o menos de la izquierda hasta menos izquierda, o más derecha, y eran debates muy interesantes.
Estamos hablando de los años 90, hemos hablado de tu paso por, bueno, de la puesta en marcha de estos, digamos, de tu ojito derecho, el manual de la ficha social, y llegamos a los 2000. Llegamos a los 2000, donde sigues colaborando de forma puntual también con el periódico de Alicante, con las provincias, y te vuelves a involucrar en la vida vecinal como presidente de la Asociación de Vecinos de Rabasa hasta el año 2014. Sí, aunque me pegó la bronca mi mujer, pero me volví a meter. No debía haber metido más. Pero La cabra tiraba al monte. la cabra tiraba al monte. No podías evitarlo. Sí, Se mira, podía evitar, pero... el mandato de vocal termina el mes que viene. Creo que ahí se acaba. Se acaba ya. Bueno, llega el año 2014, año que marca tu jubilación. Sí. Comienza una nueva etapa en tu vida. Y bueno, es una etapa bastante prolífica en cuanto a tu etapa de periodista, porque no paras. Te vemos en la información los fines de semana como columnista, además de analista de geopolítica internacional. Porque lo internacional es algo que también es el otro monte que tiraba la otra cabra. Eso que hay en ti. Eso es curioso. Vamos, yo cuando estaba en la Comisión Nacional de la VAG, una de las partes de la formación de la VAG era un estudio de la estructura social y económica de España, ¿no? Y yo les planteé que había que empezar a trabajar la internacional. Te estoy hablando del año 75, 79. Y entonces, hazlo tú. Y bueno, lo haré yo. Y empecé a leer cosas de internacional, desde informes de las Naciones Unidas hasta empecé a hacer cosas de esas. Y era mi hobby secreto, porque nunca lo puse. Cuando llegué a examinarme, El año 86 para tu me plaza. sacan la plaza concurso. Yo pido al secretario general y al alcalde que el tercer tema, que era el específico de sociología, por distintas razones que no vienen al caso, se haga por sorteo. Eran 2 temas a elegir uno. Y salió uno de urbanismo y sociedad o algo así, de la que era muy especialista la compañera mía que llegamos los 2 a la final, que era Begoña. Y otro que era similitudes y diferencias en el desarrollo capitalista en Estados Unidos y Japón. Y me puse ciego, porque era un tema que sabía, bueno, le escribí 20 folios por delante y por detrás y hubo unanimidad del tribunal de quién había sacado esa prueba. Eso me enteré después. Pero, es mi hobby y siempre lo he estado leyendo eso, porque me ha interesado. Y entonces, cuando me jubilé, hablé con Juan Ramón Gil, le dije, yo quiero escribir de estructura internacional, que el periódico creo que cojea por ahí. No tenéis información internacional suficiente. En aquella época todavía no estaba Trump. Eso también es verdad. Y es verdad que de internacional todo el mundo escribía de local, pero de internacional no, de estructura internacional. Y entonces yo le dije que quería escribir de eso, con una condición, que no me complicara la declaración de la renta, es decir, no quiero cobrar. Porque vosotros sabéis mejor, tan bien como yo, mucho mejor, que las colaboraciones de ese tipo se pagan muy flojito, no merece la pena. Te complica la declaración de la renta porque tienes 2 pagadores. Efectivamente. Y entonces dije, no quiero cobrar. Y ahí estoy, de esto hace ya... Pues hace ya 12 años, también en la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, siempre, lo en el anuario, siempre abres la sección Internacionales de Bali. Sí, y desde luego que tenemos la suerte de poder leer esas crónicas apasionantes, esas crónicas anuales de lo que pasa en el mundo, de lo que está pasando, de los movimientos geopolíticos que se están sucediendo y que pueden venir, porque también haces una visión oráculo del futuro que desde luego que hay que tener muy en cuenta, de ese análisis tan conciso desde diferentes puntos de vista y diferentes aspectos que tienes en cuenta a la hora de abordar la actualidad internacional. En fin, llegamos ya al final ya de este encuentro apasionante que desde luego que ha dado para mucho, y quiero terminarlo antes de dar paso a todos los que han venido aquí para escucharte y conocerte, Bali, que me respondas a la siguiente pregunta.
A ver, ¿qué es lo que más te ha sorprendido para bien y lo que más te ha sorprendido para mal en este primer cuarto de siglo? ¿Y cómo ves tus siguientes 25 años de vida? Hoy los veo con cariño, 25 años más, ¿dónde hay que firmar? Claro, mi abuelo llegó hasta los 99, yo no hago más que repetirlo, y ojalá le supere. Lo peor en estos años, ahora que iban reduciéndose el hambre en el mundo, pero a base de bien los planes que había hecho la ONU, sale el señor este que sus propios miembros de su partido dicen que empiezan a dudar de su salud mental, de Trump. Hoy mismo en el New York Times viene un comentario sobre eso. ¿Y lo mejor? Lo mejor las campañas de la ONU, ¿cómo se llama? El plan contra el hambre, que ha reducido el hambre en el mundo mucho. Mucho, eso es lo mejor que... No me acuerdo cómo se llama, Gaspar lo sabrá. Que han hecho dos planes y bien, no lo sé, yo creo que dentro de lo que cabe se ha hecho bastante, pero bueno, milagros tampoco se pueden pedir en política, milagros poquitos. Bueno, pues nos quedamos con ese titular, ¿no?, de que lo peor es Trump. Sí. Lo mejor la ONU, y desde luego que con ese resumen y esa visión tuya nos quedamos muchos de los que estamos aquí, yo creo, en cuanto a la confianza en las Naciones Unidas, en las instituciones supranacionales, que quizás pueden arreglar un poquito lo que hoy día estamos viviendo y que nos está tocando vivir a nivel internacional. Bueno, se cumplió tu oráculo, ha perdido Orbán en Hungría. Ojalá, qué bien. Y en fin, parece que empieza otra nueva era. Bueno, ha sido apasionante, Vali, muchísimas gracias. Bueno, antes vamos a dar paso a todos ustedes para que puedan preguntar y puedan... No preguntéis mucho, que me enrollo demasiado. ¿Tienes alguna pregunta tú a nivel internacional, ahora, precisamente? Sí, veo que... ¿Quieres dejar paso primero a...? Sí, a ver ellos si quieren. Pues venga, ¿quién se anima primero? Ahora después, si no. Sí. Dime, Luis. Que siempre acierta el tío porque hizo el curso de la SPS. ¿Cuál va a ser aproximadamente los escaños que saquen los distintos partidos en las próximas elecciones generales? ¿En la andaluza? Yo en la andaluza es más arriesgado, pero tú es que como aciertas... En Granada no me atrevo, porque sí que viene en el CIS está por provincias, pero era mucho trabajo cogerme 8 provincias. Cogí el conjunto en la última sondeo del CIS, que yo creo que sigue siendo el mejor, a pesar de que le den mucha caña al director. Pero yo creo que en Andalucía va a ganar el PP porque tienen un buen candidato, un tío sensato. Y es lo que pronostica el CIS. Espero fervientemente que pegue un bajón notable Vox, que es lo que le ayudará a subir también al PP, porque estos van votos para un lado y para otro, pero dentro de la derecha. Y la izquierda, pues bueno, quedará ahí. Pero el problema es que el PP seguirá necesitando los 4, 6 o 10 votos de Vox para gobernar. Eso es mi pronóstico. Los sitios donde más se va a votar a la izquierda: Córdoba, Sevilla, Málaga, las ciudades más grandes. Vale, hacemos la porra. Vale, Dime, Mercedes. me toca. Mira, cuando hemos empezado, Rosalía, nuestra presi, ha presentado lo que iba a ser tu vida, y eso me ha dado pie para hacerte la pregunta de ahora. Y no te voy a hablar de las zonas oscuras, aunque yo creo que antes de irnos de aquí esta noche deberías darnos una exclusiva maldad como premio por haberte acompañado. Pero bueno, yo lo que quería preguntarte ahora es, con estas dos facetas de tu vida, la política y la periodística, me gustaría saber qué diferencia has encontrado, porque tú lo has vivido, entre las bambalinas de la política y las bambalinas
del mundo periodístico, que además creo que son dos elementos muy importantes en ciertos momentos de la vida. Yo recuerdo que una noche Alfonso Arenas, en un programa nocturno de Brujas, me contó el diseño del futuro Alicante, o sea, que era romántica la arquitectura y cualquier explicación parecida. Pero tú tienes de eso mucha información. Dinos algo. No, yo creo que la diferencia entre la política y el periodismo, ¿no?, forma parte de la vida, los dos. O sea, y en un lado y en otro, pues hay lucha por el poder. ¿En qué empresa periodística no hay lucha por el poder? ¿Conocéis alguna? No, la hay. Más o menos barnizada, pero la hay. En política también. En las empresas periodísticas, pues yo creo que en las dos cosas hay una cosa en común, y es la defensa de lo que es la información verídica. Eso hay que mantenerlo, estés en un gabinete de prensa o estés en un periódico. Tú no puedes tampoco en un periódico lanzar una gran verdad que a la empresa la vaya a hundir, porque sería de tonto que la empresa te lo publique. La empresa necesita llevarse bien, pues, con el hospital no sé qué, que es el que le pone publicidad, o con el banco no sé cuántos. Eso es así. Y tienes que saber que puedes decir cosas, pero según la forma, ¿eh? Y en política, pues algo por el estilo. Tú sabes lo que quieres hacer o lo que quieres hacer, pero a lo mejor no puedes decirlo todo. Es decir, yo creo que depende un poco de la prudencia y de la sensatez. Es lo que yo creo. Pero que el género humano, la materia es igual, en política y en periodismo. Sí, puedes acercarte un poco más al mundo alicantino y decirnos algo que haya ocurrido, que no sepamos, o que no tengamos noticia de esa trascienda. No, que no sepáis, ¿no? Yo creo que todo se ha publicado. En política se han publicado incluso cosas que no deberían haberse publicado, porque probablemente no contribuyen a la convivencia en la ciudad. Yo no creo que haya grandes temas, ¿no? Yo, las cosas que he contado, hombre, lo del castillo me parece muy gordo. Lo de que Juan XXIII esté hecho quitándole el suelo a la Mesta, porque era una cañada real, me parece gordísimo. Pero eso pasó casi desapercibido. No te vayas tan lejos. Óscar Esplá era el barranco de Benalúa. ¿Quién se quedó con las parcelas? A ver, la CAM donde está construida y seguir para abajo otros bancos. Claro, era un barranco. Y la última parcela, llegando a Catedrático Soler, era del ayuntamiento que la vendió. Pero todo lo demás se fue subastando y hubo gente que ganó mucho dinero. Esas cosas a veces se tarda demasiado en saberlas, pero hay cosas muy gordas, ¿eh? Yo creo que hay cosas muy gordas. Y bueno, no sé, de operaciones urbanísticas, de modificaciones puntuales en el plan general, se han publicado muchas. Lo que pasa es que, como son un lenguaje técnico, es difícil decir, este me ha cambiado un terreno que es un desastre por un sitio cojonudo en el Cabo de las Huertas. Eso funciona así. Y entonces, yo creo que los periodistas hacemos demasiado caso a las declaraciones de Pepito, de Juanito, de este político, del otro. Hay que hacer más caso a los datos, investigar los datos y los documentos, más que eso. Esa es mi opinión. Las declaraciones te dan un titular, pero no te dan una realidad, muchas veces. Gracias por tu extensiva vida, de tantísima vida profesional, pero me gustaría que... Y 25 años que me quedan. Y
Pues en 25 años te da tiempo a dimitir unas pocas veces más, probablemente. No me importa. Yo quería preguntarte por la profesión periodística, ya que has hablado tanto de tu vida social y política. Ha habido últimamente muchísimos señalamientos de políticos a periodistas. Yo creo que fuera de un ámbito estrictamente democrático, cuando señalan digamos, a lo que éramos el cuarto poder para, digamos, asustarnos o mediatizarnos. ¿Qué debería hacer la profesión periodística para defenderse y ser lo que teóricamente debería de ser, que es el contrapoder del poder? Bueno, hay una faceta que depende de cada uno, del tipo de persona que sea. Uno de los errores de los periodistas, tú que eres estudiante, es creerse que tenemos poder. No tenemos poder. Tenemos muy poquito. El poder lo tienen, hasta ahora, las empresas periodísticas. Nosotros podemos trabajar en un sentido, inclinando un poquito para acá, pero si la empresa dice que para allá no, si no quieres quedarte en el paro, no tires para allá demasiado. Eso es así. Benjamín, tú que has sido jefe, o tú. Yo he tenido la suerte de trabajar en la cadena SER 35 años y solamente una vez me han dicho lo que tenía que hacer. Solamente una vez, y no era por política. Bueno, sí, porque todo es política, pero era en una cosa que tenía que ver, no era aquí en Alicante, sino en Murcia, en una epidemia de legionela que hubo hace muchos años y tal, y que fue la más grande que se ha producido hasta ahora, que tenía que ver con unos grandes almacenes. Ojo, tenía que ver con la pela. La empresa vive de la publicidad. Si no hay ingresos, no hay empresa. Y esa empresa es el mayor anunciante. Sí. Claro. Era, no sé ahora, pero Aquí en entonces Alicante, era el mayor anunciante. Pero aquí yo... en Alicante, cuando se inauguró los Sí. grandes almacenes a que te refieres, empezó con una huelga. Nadie dio noticias de la huelga. Ningún medio. Estoy hablando del Corte Inglés. Yo mira, Antonio, Antonio, aquello fue una cosa en la que el consejero de Sanidad del Gobierno Autonómico de la región de Murcia nos reunió a los directores de todos los medios. Allí estaba el director de La Verdad, el de La Opinión, el de la SER, el de la COPE, el de tal, y nos dijo: yo no he dicho nada, más o menos, no fue exactamente con esta palabra. Yo no he dicho nada, pero esto ha salido de las torres de refrigeración del Corte Inglés. Y todo el mundo allí acojonado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tal. Yo no dije nada, salí de la reunión, llamé por teléfono a la radio y dije: oye, esto es así, redáctame 5 líneas y me las lees y lo soltamos. ¿Estás seguro? Digo, sí, mañana a lo mejor no soy el director, pero bueno, esto funcionó así. Bien, a mí el Corte Inglés nunca me dijo nada, siguieron siendo tan amigos como siempre, pero por la noche del mismo día me llamó Augusto del Cader, que entonces era el jefe de la SER, y me dijo: oye, ¿has dicho tú por la radio algo del Corte Inglés, que no sé qué, que no sé cuánto? Le digo: bueno, hemos dicho esto y tal. Y dice: pues no lo digan más. Y ahí terminó todo el rollo. No, pero eso... Y hoy día, en los medios, el control es más fuerte y más difícil de limitar en las redes. El poder de las redes sociales... No, los medios de comunicación tienen una ley de prensa, un control, un sometimiento a mantenerse con una ética y con una línea de actuación. En las redes tú puedes publicar lo que te pase por las narices y no pasa nada. Eso es terrible. Bueno, yo no quiero ser más pesado. Si queréis, no. Bueno, y teniendo en cuenta además, hablando de las redes sociales, de que es ahora mismo la principal fuente de información de las futuras generaciones de ciudadanos de este país y de este mundo. Los jóvenes que ahora mismo se alimentan a través de las redes sociales, los adolescentes, que esperemos que no decaigan los medios de comunicación y que no se vea mermada su capacidad de análisis del mundo por estos nuevos métodos y medios de comunicación. ¿No? Quizás. ¿Hay alguna otra pregunta más? O bueno, ya damos por terminado este increíble encuentro. Que juega el Atlético de Madrid. Juega el Atlético de Madrid, bueno, pero
el partido que también hemos jugado aquí creo que también ha valido la pena, ¿no? Muchas gracias. ¿No Sonia. creen? Y muchas Muchísimas a gracias. todos. Aparte de darle las gracias por tu compromiso de vida en general, a Jaime, a Sonia, deciros y emplazaros para la próxima sesión de voces el 12 de mayo con Luis Serrano Artimiras y Javier Mondeja. Muchas gracias a todos.